Bueno, muchas gracias al colegio, a todas las personas que están asistiendo, que nos están viendo a través de las redes sociales. La verdad es que ya me han facilitado mis anteriores presentadores bastante, así que yo creo que vamos a poder dejar harto para la conversación o el coloquio final. Yo creo que es importante el momento que estamos viviendo y hoy día yo creo que ha cambiado el escenario político general y podemos partir soñando en realidad que podemos llegar a tener una salud digna, justa, solidaria y de calidad. Yo creo que aquí hay un primer elemento central que tiene que ver con la nueva definición de salud que hagamos en la Constitución. A mí me parece que un primer elemento de la gran reforma integral que necesitamos pasa por la definición en la Constitución y ya felizmente tenemos al parecer un cierto camino avanzado para llegar a tener una nueva Constitución. Entonces, lo que yo quiero hablarles acá, si bien voy a hablar de lo que han hablado mis antecesores, yo quiero partir antes incluso, que tiene que ver con el concepto de salud, del por qué necesitamos tener un sistema de salud, que es la apuesta a la cual yo me adscribo. Entonces voy a hablar de lo que nosotros tenemos hoy día, de dónde partimos, cuál es la situación de base, en relación a los resultados sanitarios y a la atención de salud, que yo distingo ambos tipos de resultados, cómo debiera ser un sistema universal de salud digno y de calidad, con puntos críticos y cómo pudiéramos avanzar y finalmente hablar del financiamiento. Bueno, voy a tratar de hacer todo esto dentro de la media hora que me corresponde. Entonces, yo creo que para muchos de ustedes a lo mejor no es novedad, sin embargo yo creo que vale la pena recalcar, porque la gente no tiene el concepto de que la salud de los individuos es distinto que la salud de los colectivos. Entonces, yo como individuo, si tengo una enfermedad, por ejemplo, una tuberculosis, una diarrea aguda, eso tiene necesidad de atención, evidente que tiene. Pero tiene que haber alguien que esté buscando por qué en este barrio hay más tuberculosis que en este otro barrio. ¿Por qué esa diarrea se produjo en un jardín infantil y va a abordar a muchos dentro de ese jardín infantil y no solamente a uno? Eso es la salud de los colectivos, esa es la salud pública que tiene que interesarnos. Entonces, cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando de la recuperación de salud de individuos, sino que de un abordaje integral, como lo señalaba el doctor Trumpenate, de las dimensiones colectivas o dimensiones de salud pública. Y estos mismos colectivos como Canadá, que se ha señalado que son interesantes e importantes, nos muestran que en realidad el estado de salud de las poblaciones no depende de manera importante de los individuos mismos, justamente, sino que depende de otras condicionantes que se han llamado de los ambientes sociales y económicos en un 50% y del 15% el ambiente físico. Es decir, 65% del impacto en salud de la población no tiene nada que ver con los individuos en la manera personal. Y cómo abordamos eso es lo absolutamente importante. Entonces, cuando hablamos de conceptos de salud, tenemos que diferenciar que salud no es lo mismo que la enfermedad. Ha habido un predominio, un sentido, como que salud se asocia a enfermedad, como solo lo individual. Eso es lo habitual del modelo preponderante biomédico y es lo que da espacio a grandes negocios en el mundo que asocian a la curación de las enfermedades, los medicamentos, las altas tecnologías y que son de los más importantes negocios del mundo después de las armas.
Sin embargo, nosotros tenemos que interesarnos en el otro aspecto que tiene que ver con salud. ¿Cómo hacemos para que salud sea una construcción social que nos lleve a elementos más saludables y cómo abordamos determinantes estructurales y no solo intermediarios que son los que se abordan habitualmente en salud? Entonces yo grafico esto con un río. Yo puedo tener muy buenos filtros acá para sacar agua sana y cada vez necesitar mayores filtros para tener agua de buena calidad. O puedo ir a ver cuáles son los contaminantes de lo que nos proporciona el agua. Y a lo mejor voy a necesitar menos filtros, menos atenciones de salud si soy capaz de ir a ver qué es lo que está pasando aguas arriba con este concepto en realidad de salud. Entonces yo creo que un primer elemento, decía yo, que tiene que ver con la Constitución y tiene que ver que tenemos que dejar plasmado en esa Constitución este concepto de salud, que salud no es solo la recuperación o el acceso a sistemas, como dice la de hoy día, sino que tiene que ver con otras cosas. Yo he puesto aquí el ejemplo en Brasil, en la Constitución del año 88, se habla que la salud es derecho de todos y deber del Estado, garantizado por medio de políticas sociales y económicas que con vistas a la reducción del riesgo de enfermedades y de otros agravios y el acceso universal e igualitario a acciones. Porque nosotros al hablar de Constitución tendremos a pensar en el acceso igualitario a la recuperación, pero tenemos que tener este concepto mucho más amplio entonces en la Constitución. Bueno, ese yo creo que es una primera gran tarea que tenemos todas y todos los que estamos acá porque tenemos algún interés en qué es lo que va a quedar en esa, o sea, primero que tengamos el derecho a reformar la Constitución y después que el contenido, ¿no es cierto?, represente esta visión respecto a salud y enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Y yo creo que es muy importante lo que señalaba Matías en el sentido que hoy día tenemos una fuerte fragmentación y segmentación, pero también es cierto y que eso es una cosa que nos aprieta muy fuerte porque es la sensación de abuso más importante. Pero es cierto que ha transcurrido un modelo de salud, un modelo de organización de salud en el país que ha preservado para la gran mayoría de los y las habitantes de este país ciertos resultados que son sanitarios adecuados. Entonces, yo he puesto acá la situación de salud de acuerdo a los años de vida perdidos prematuros. Eso es una manera de medir la condición de salud. Y mientras más alto, es peor la situación de salud de eso. Y he puesto lo de los distintos territorios, porque no da lo mismo en Chile donde se vive. No da lo mismo. Entonces, si vivimos en la Araucanía, teníamos, o en Biobío, el año 97, que es lo que este mapita grafica, teníamos mucho peor situación de salud en la 8ª y la 9ª región, que se graficaba acá, que la mayor tasa era la de salud del Biobío, el año 97, con 103.5 de tasa de años de vida perdido por discapacidad. Y la menor tasa en esa época, el 97, era de 75,4. ¿Qué ha pasado? El año 2014, de acuerdo a los datos del DEIS, del Ministerio de Salud, en todas las regiones ha disminuido esto, o sea, ha mejorado nuestra condición sanitaria. Y también ha disminuido la brecha, que antes era de 28,1, hoy día es de 16. En 2014, que es esta última medición, era del 16,6. Entonces podemos decir, nosotros tenemos un sistema de salud que algo pasa más allá de las segmentaciones, que ha mejorado las condiciones de salud de nuestra población y además ha podido ir disminuyendo, no tanto como uno quisiera, por cierto, pero ha disminuido las desigualdades desde el punto de vista sanitario.
También tenemos avances en otros sentidos. Por ejemplo, esto refleja el número de partos de mujeres adolescentes. Y aquí hay un grafiquito que saqué, que esto es de la tercera, así que no es muy... pero que son los números los que me interesan y las proporciones. El año 2000 habían 40.000 chicas de menor de 19 años que eran madres. O sea, una ciudad entera, al año. O sea, al otro año otra ciudad. Eso se ha venido disminuyendo. Se ha venido disminuyendo y el año 2017 fue de 16.000 y tantas en vez de las 40.000. Lo que ustedes tienen aquí son las comunas. Aquí hay comunas ricas de la región metropolitana donde de cada 100 partos, 1 o 2 en Vitacura o Providencia eran de menores de 19 años. En cambio, en La Pintana, en las zonas rurales y en Los Espejos y otras, era alrededor de 20%. Esa es la desigualdad de que estamos hablando. No solamente nos da lo mismo vivir en cualquier territorio del país, sino que además la segmentación económica y social es brutal. Entonces yo tengo dos posibilidades. O doy una estupenda atención a todas las embarazadas, que es una solución acorde, a mi juicio, a lo seguro o al sistema privado, la mejor atención, o bien nos preocupamos de lo que pasa en lo colectivo y hacemos que alguien vaya a trabajar con las chiquillas en esta zona para disminuir el número, chiquillas y chiquillos, de partos de embarazo adolescente. Y esto no solamente ha sido una casualidad, esto ha sido porque contamos con un sistema público. Yo quiero decirles que, por ejemplo, en el Bosque, en la comuna del Bosque, se ha bajado de 16 a 10% el número de partos adolescentes. Y eso no es por una casualidad ni solo por la mejora teórica de la calidad de vida, es porque se ha ido a trabajar. Matronas de los centros de salud han ido a trabajar con los profesores y profesoras de los liceos para poder hacer un trabajo de educación sexual, de acceso de los adolescentes. Entonces, cuando yo digo que tenemos que no solamente ver la atención individual, sino que buscar cuáles son los condicionantes, estamos hablando de eso. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? Eso ya se ha dicho, tenemos un privado menor que atiende a menos del 15% de la población con un sistema individual y tenemos el 80% prácticamente de la población que se atiende con un sistema solidario, que se atiende con un sistema de redes basadas en atención primaria y que ha estado llevando durante todo este tiempo la carga de mejorar los indicadores de salud de la población de una manera relevante. Porque vamos a ver, aquí esto ya se señaló, la diferencia socioeconómica. Solamente en el decil más rico de nuestra población, la mayor parte de la gente es Izagüe. En todos los 9 otros deciles, la mayor parte de la población es FONASA. Y eso significa, y por supuesto, la ruralidad y otros. Que en la Comisión de Reforma había, esto ya se ha señalado, una gran diferencia entre las poblaciones que estaban en uno y otro sistema. La cotización mensual en ese momento de ISAPRE era de casi 90.000 pesos versus 23, con muchos más, ya se ha señalado, adultos mayores, discapacitados, mujeres y niños. Y sin embargo, y esta lámina también la presentó el doctor Cruz, sin embargo, a pesar de eso, fíjense, de esa disponibilidad distinta de recursos, prácticamente todos tienen acceso a la atención médica. Yo quisiera recalcar esto. El problema no es la atención general, el problema es la atención de especialidad, como se grafica aquí, donde el quinto quintil de nuestra población tiene mucho más acceso a las especialidades que el resto.
Y es lo que uno ve, la lista de espera, en la insatisfacción tremenda de nuestra gente respecto al acceso que ya se ha ahondado. También lo es una fuente de desigualdad la atención dental, que pocas veces le damos la importancia que tiene. Entonces tenemos problemas en los dos sistemas. Tenemos una brutal sensación de desigualdad, tenemos un sistema privado que discrimina, que no ha podido dejar de discriminar ni por sexo, porque el negocio está en el despliegue de alguna manera de los seguros privados. Entonces podemos seguir haciendo mejoras, pero va a tender a seguir discriminando, y no solo por sexo o edad, sino también por riesgo. Y esto que era lo que se planteaba. El sistema público tiene graves dificultades de acceso de plata, de acceso sobre todas las especialidades, y tenemos una desigualdad en el resto. Entonces la disyuntiva es ¿qué y cuánto? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy día, este día domingo, el gobierno va a hacer un lanzamiento del Plan Universal de Salud para FONASA, manteniendo FONASA e ISAPRE diferenciados. O sea, sigue pensando en dos sistemas que va a mantener la segregación, ¿no es cierto?, en el país. Entonces, ¿cómo me imagino yo? Y esto se relaciona mucho con lo que hablaba el doctor Cruz, en el sentido que si entendemos que tenemos que poner a las personas, a las familias, a la comunidad, cómo viven las personas en los distintos territorios, si queremos impactar en salud, tenemos que preocuparnos básicamente de dos elementos: de cómo se organiza el sistema, que el doctor ha llamado modelo, y cómo se financia, que yo también llamo financiamiento, pero yo le he puesto no modelo, sino organización. Y aquí es muy relevante pensar cuánto ha jugado la organización de nuestro sistema de salud en lo que tenemos hoy día. Y esto, que es una antigua lámina de la Organización Mundial de la Salud, que pone el gasto en salud y pone la expectativa de vida, vemos que Chile está acá, que gasta poco y tiene una alta expectativa de vida. Me temo que lo que se va a lanzar el domingo tiende a una privatización mayor de nuestro FONASA, porque se habla de plan, se habla de un gasto casi como de 70.000 pesos. En el fondo eso es como una isaprización de FONASA. Fíjense ustedes que esto es Estados Unidos. Estados Unidos gasta, pero muchísimo más que nosotros, y tiene una expectativa de vida menor a la nuestra. Entonces, eso es lo que nosotros queremos para la reforma. Queremos un sistema en que cada uno tenga un seguro, como sea, que prevalezca hacia la privatización, como es en Estados Unidos, o queremos una organización mayor. Sobre todo que estamos hablando de un país que ya no tenemos los problemas fáciles, por así decir, de las enfermedades infecciosas. Tenemos nuevos desafíos que tienen que ver con la edad, con las enfermedades crónicas, con cómo la gente vive, cómo la gente se alimenta, otra manera de establecer. Entonces, ¿cuál es lo relevante para el sector salud? ¿Queremos más atenciones o queremos resolver más problemas de salud? Entonces, ¿queremos más atenciones de embarazadas jóvenes menores de 19 años? ¿O queremos tener menos? O sea, que las chiquillas tengan su parto cuando ellas decidan o se sientan maduras, pero no necesariamente cuando actuamos más arriba o esperamos arriba abajo. Queremos más acciones de salud, queremos más calidad de vida de nuestras poblaciones. Entonces, lo central, creo yo, es que tenemos que ir a trabajar no solamente para la población, sino que con la población, para poder tener esa mejor calidad de vida con una participación real. Entonces, necesitamos avanzar en el derecho a la salud en un sistema universal, y podemos tomar como base el actual sistema con tremendas mejoras. Tenemos un sistema que ha sido eficiente en el modelo, en garantizarnos una mejor
condiciones sanitarias, pero tenemos que cambiar la lógica que todavía está muy centrada en la enfermedad hacia realmente la salud. Tenemos que pasar de la curación a los cuidados, al acompañamiento y a la prevención. Eso significa superar los principales problemas, pero una organización de un sistema en que estemos todos permitiría una planificación territorial. Por ejemplo, los municipios hoy día no dicen qué población tengo en el municipio, sino cuáles son los afiliados a FONASA. Y no se puede hacer una planificación territorial para toda la población. Entonces parece que las empresas que contaminan fueran de otros, parece que los colegios fueran de otros. No puede haber una visión sanitaria territorial que permita una participación efectiva desde los territorios, incluyendo trabajo, medio ambiente y otro. Y necesitamos un financiamiento universal y solidario. Pero tenemos una tremenda base. Tenemos una base con más de 2.000 establecimientos de atención primaria y tenemos un modelo que nos permitiría hacer los ajustes de un trabajo efectivamente con la comunidad y con el intersector aquí, y un ajuste importante en lo que es la coordinación entre niveles de atención para, con más recursos, superar los déficits que estamos teniendo. Entonces yo me imagino un sistema, y quisiera invitarlos a soñar con un sistema público universal, que sea derecho de todos, y adicionalmente los que quieran puedan comprar seguros complementarios en ISAPRE u otros, pero con una organización de redes basadas en atención primaria, en que no estamos hablando de un primer nivel de atención como puerta de entrada, sino una estrategia de atención primaria efectiva que desde los territorios cambie la lógica de lo que estamos pensando en salud. Entonces cambio desde las comunas con un trabajo territorial y abordando con las comunidades, con el intersector. La calidad de vida de los barrios es tema para las propias comunidades. Somos nosotros los que nos hemos alejado y que cuando la población nos dice que tiene problemas de basura le decimos que eso no es salud. Entonces somos nosotros los que nos hemos alejado y tenemos que volver a tener una comprensión de salud como de calidad de vida. Lo mismo desde el punto de vista de la alimentación. Esto no es solo mala costumbre. ¿Qué pasa en los territorios, con las ferias? ¿Qué pasa con los agricultores? ¿Qué pasa con...? Tenemos que ser capaces de que se reconstituya un abordaje donde la atención primaria permite, trabajando con las comunidades, un desarrollo diverso. Yo creo que el derecho a la salud pasa por disminuir las desigualdades en los resultados sanitarios y también en el acceso. Y eso pasa entonces por un solo sistema universal, solidario y de calidad, trabajando en redes basadas en atención primaria, direccionadas hacia la promoción y la participación. Pero el otro elemento es el financiamiento, y con esto voy terminando. Ya se ha dicho que es insuficiente, pero además tenemos, en estos dos sistemas que tenemos, hay que decir que el gasto privado es absolutamente ineficiente. Ineficiente. No está participando de la mejora de los resultados para el país como debiera participar esa enorme cantidad de plata que se está gastando. Entonces tenemos que tener un sistema general de financiamiento. Y hay distintos tipos. Yo creo que necesitamos un sistema, ya lo dije, solidario y común, y un financiamiento público universal. Pero ojo, aquí hay distintas posibilidades. Se puede decir que tenemos un sistema público universal cuando alguien recauda todo, por ejemplo, el mismo 7% completo. Lo recauda una entidad pública y vamos a quedar felices, pero después se lo entrega de acuerdo a la población y a los factores de riesgo, como se diga, a la ISAPRE o al FONASA. Eso se llama multiseguro y yo creo que es lo peor que podría suceder. Entonces, no basta con decir vamos a poner en común. Tenemos que decir vamos a poner en común ¿para qué? ¿Para qué? Para financiar porque hay una segunda modalidad en que se junta todo en un mismo sistema y después esta entidad centralizada compra
directamente a prestadores públicos o a prestadores privados. No tiene nada que ver con las condiciones locales, con el desarrollo territorial. Entonces también creo que eso puede ser muy grave. Lo importante es que se recaude, se ponga en común, pero se transfieren a redes públicas basadas en la atención primaria, y eso puede ser también vía impuestos. Lo clásico en los sistemas universales es que sea por impuestos progresivos, como bien decía Matías. Y eso yo creo que debiera ser nuestro norte a unos 5 o 10 años, decir nosotros debiéramos tener, porque no vamos a decir que los impuestos hoy día son muy progresivos tampoco, y se requeriría, como decía el doctor Cruz, una reforma fiscal para tener más cantidad de recursos. Lo urgente sería poner en común este 7% de seguridad social y seguir aumentando, ¿no es cierto? Y entonces la transición puede ser, como plantea Matías, que haya un financiador público, pero que tenga muy claro que eso es para el financiamiento del sistema público, básicamente, y para hacer la transición, porque hay muchas personas que van a ser de ISAPRE y que van a tener dudas respecto a cómo se instala este sistema. Entonces, yo creo que es básico en la nueva Constitución, ya lo señalé, redefinir el derecho a la salud, y también es urgente. Hoy día nuestra gente está con graves problemas. No podemos seguir tolerando, sosteniendo que con leyes como la ley del seguro, ya el plan de seguro catastrófico no es de... Clase media protegida. ¿Cómo? Clase media protegida, en que hay un proyecto de ley de clase media protegida que va a destinar recursos públicos para que pocas personas accedan a listas de espera básicamente en el sistema privado, porque esa plata no se está reinvirtiendo en el sistema público. ¿Por qué no hacemos listas de espera en el sistema público? Esa plata podría cubrir muchísimo más que la plata que se va a buscar en el sistema privado. Necesitamos más recursos para el per cápita, para las fuentes, para los hospitales. Nosotros necesitamos un sistema de salud para todos y todos. Necesitamos una constitución, pero fíjense que el derecho a la salud es la constitución. Oye, hoy día, si uno dice el derecho a la justicia en la constitución, ¿cómo se asegura el derecho a la justicia? Con un sistema de justicia, obvio. ¿Cómo se asegura el derecho a la salud? Con un sistema de salud donde quepamos todas y todos. Yo creo que eso es lo que necesitamos.